Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo se fermenta. Palabra del Señor. Creo yo que es importante que nosotros comencemos definiendo qué se entiende por reino de Dios. El reino de Dios no es algo que nosotros vamos a encontrar o a vivir o a experimentar después de nuestra muerte. El reino de Dios es algo que se vive en el ahora, en el momento presente. Y en la época de Jesús, pues el reino de Dios podríamos decir que era aquella sociedad alternativa que Jesús estaba proponiendo, aquel grupo que Jesús estaba constituyendo. Yo digo alternativa porque Jesús propone unas dinámicas diferentes, unos comportamientos diferentes al interno del pueblo de aquel entonces, una manera de vivir diferente, una manera de vivir que se caracteriza por la misericordia, por el perdón, por el no apegarse tanto a las normas, sino pensar sobre todo en el ser humano, en la persona humana, en los pobres, en los más pequeños. Y entonces una de las grandes dificultades para la conversión que se encontraba en aquel entonces era precisamente las ideas equivocadas que tenía la gente del reino de Dios, reino de los cielos. Por eso para ellos la propuesta mesiánica de Jesús resulta escandalosa. ¿Por qué? Porque para ellos el reino se comprendía, o el mesianismo se entendía como algo muy semejante a las estructuras políticas y de poder que se manejaban en aquel entonces. Entonces esperaban un Mesías poderoso, un Mesías que llegara con propuestas claras de política, a través de las cuales él pudiera cancelar todo el tema de la opresión y la injusticia. Y entonces se encuentran con unas propuestas de Jesús interesantes, llamativas, pero que no logran encajar con la mentalidad que ellos tienen. Entonces la propuesta de servicio, la propuesta de la donación. Por ejemplo, Jesús dice: el que quiera ser grande se haga el esclavo de todos. Él dice: es que yo no vine a que me sirvan, sino a servirlos a ustedes. Entonces subraya constantemente ese elemento, ¿no? La importancia de ponerse siempre al servicio del otro, de hacerse pequeño, de no buscar puestos, de no buscar poder, como vimos en los versículos anteriores y capítulos anteriores de este evangelio que hemos proclamado. Entonces él dice: el reino de Dios se parece a, y presenta 2 parábolas: la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Hay unas diferencias y unas semejanzas, podríamos decir así, entre las 2 parábolas. ¿Cuáles son las diferencias? Que en la primera parábola el protagonista es un hombre, y en la segunda parábola el protagonista es una mujer. En la primera parábola se habla de un grano de mostaza, que es diminuto, que es pequeño. Lucas no hace referencia a eso, pero sabemos nosotros que es así, que se siembra, crece y se convierte en árbol. Y en la parábola de la levadura pues se hace referencia a este elemento que se mete y se pone en la harina del pan, crece, fermenta y se convierte en algo realmente majestuoso. Con esto, ¿qué quiere decir Jesús? Que primero, que su presencia pues es siempre una presencia silenciosa, es una presencia que no oprime, es una presencia que genera libertad, es una presencia que no obliga a hacer esto o aquello, sino que nos recuerda que la opción por Cristo, la opción por el reino, pues es algo que nosotros tenemos que asumir desde nuestra libertad. Y lo otro es que también nos recuerda que todo en la vida tiene un proceso, tiene un camino. Nosotros no tenemos que esperar que los resultados lleguen de un momento a otro, es decir, de la noche a la mañana, como solemos decir, sino que hay que hacer un camino lento, tranquilo, pero seguro. Y ahí nos enseña algo realmente maravilloso, y es que hay que comenzar de lo poco para llegar a grandes cosas. Basta pensar, por ejemplo, en las mismas congregaciones, la congregación de la misión, la ciudad de la caridad. San Vicente comenzó con unos pocos sacerdotes
y hoy en día somos muchos. Comenzó con Santa Luisa con unas pocas hijas de la caridad y hoy nos encontramos ante una congregación que se encuentra esparcida por todo el mundo. Entonces la dinámica del reino es esa, ¿no? Siempre comenzar desde lo pequeño para llegar hasta lo grande, pero sobre todo que nosotros podamos descubrir esa presencia silenciosa de ese Cristo que llega a nosotros y de una forma tranquila y calmada nos va transformando y va haciendo que nuestra vida se vaya convirtiendo en algo diferente. Entonces, a la luz de este Evangelio, pues pidámosle a Jesús que nosotros podamos hacer parte de esta sociedad alternativa, que podamos hacer parte de esta propuesta del reino, pero sobre todo que podamos vivir siempre en esa dinámica de conversión. Ya no vivo yo, vives tú. Ya no viviré